¿Alguna vez te has encontrado pensando en las batallas espirituales invisibles que ocurren a tu alrededor? La verdad es que no siempre nos damos cuenta de estas luchas, pero hay una lucha espiritual que se desarrolla en las sombras de la vida cotidiana. Y mire, este tipo de enfrentamiento no es solo cosa de películas o leyendas. La Biblia misma menciona un episodio intrigante como este. Órale, esto sí está bien interesante. Fíjate que la Biblia nos cuenta una historia muy misteriosa y poderosa. El arcángel Miguel enfrentándose al mismísimo Satanás por el cuerpo de Moisés. Así como lo escuchas, mi amigo, en Judas capítulo 1, versículo 9, se nos revela esta disputa espiritual que, aunque parece sacada de película, sucedió en realidad. Esta lucha nos muestra cómo incluso los ángeles viven batallas que reflejan nuestras propias peleas internas. Lo más chido de este asunto es la postura de Miguel frente al diablo. Miguel no se puso al tú por tú con Satanás, no se rebajó al nivel del enemigo, simplemente respondió con autoridad divina: que el Señor te reprenda. Judas, capítulo 1, versículo 9, NTV. ¿Te das cuenta? Ni siquiera un arcángel usa su propia fuerza, sino que deposita su confianza en Dios. Eso mismo puedes aplicar tú en cualquier bronca que tengas. Confía más en el poder de Dios que en tus propias fuerzas. Todos enfrentamos nuestras propias batallas espirituales, desde conflictos en la familia hasta dificultades en el trabajo o la lucha con la negatividad que a veces invade nuestros pensamientos. Pero fíjate bien, en lugar de responder con frustración o desesperación, mejor aprende del arcángel Miguel y deja que Dios tome el control. Aquí no se trata solo de la ley de la atracción, se trata de tener una fe auténtica y profunda en Jesús, sabiendo que Él tiene la última palabra. Échale ganas y deja que Dios haga lo suyo en tu vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se divide en etapas muy claras, donde cada una parece una historia completamente diferente? Pues así fue exactamente con Moisés. Fíjate nomás, él pasó por 3 periodos bien marcados de 40 años cada uno. Primero vivió como príncipe en Egipto, educado en la más alta sociedad, con toda la riqueza y conocimiento del mundo. Pero, de repente, ¡zas!, todo cambió radicalmente. En la segunda etapa, Moisés se convirtió en pastor, viviendo en el desierto durante 40 años. Imagina, pasar de las comodidades del palacio a cuidar ovejas en medio del desierto. ¡Qué cambio tan tremendo! Ahí fue donde Dios comenzó realmente a trabajar en él. Como dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 1, NTV, cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. ¿Quién diría que un pastor anónimo se convertiría en uno de los líderes más influyentes de la historia? Finalmente Moisés entró en la tercera fase, libertador de Israel. Ahí es donde la cosa se puso seria, con desafíos enormes y responsabilidades gigantescas. En este periodo, él aprendió a confiar plenamente en Dios y a usar su poder para transformar su realidad. Y aquí entra una conexión interesante con algo que muchos buscan hoy en día: la ley de atracción. Pero ojo, no se trata solo de visualizar y desear algo. Moisés tuvo fe verdadera, actuó conforme lo que Dios le dijo y obtuvo resultados extraordinarios. ¿Quieres saber cómo aplicar esa misma fe en tu vida cotidiana? Quédate hasta el próximo tópico. Imagínate esto por un momento. Después de haber guiado al pueblo de Israel durante tantos años y haber visto milagros tan increíbles, Moisés finalmente murió. Pero lo curioso es que nadie supo exactamente dónde fue sepultado. Según Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, NTV, el Señor lo enterró en un valle cerca de Bet-peor en Moab, pero hasta hoy nadie sabe el lugar exacto. Órale, Dios mismo decidió esconder el lugar exacto de su sepultura. ¿Pero por qué Dios haría algo así? Pues resulta que conocía muy bien al pueblo que había guiado Moisés y sabía que podían caer fácilmente en la idolatría. Imagínate cómo habrían convertido la tumba de Moisés en un lugar de adoración, olvidándose del verdadero Dios. Y eso es justo lo que Dios quería evitar. Muchas veces, sin querer, las personas terminan idolatrando cosas o personas, desviándose del verdadero propósito espiritual de seguir a Jesús y vivir según su palabra. Esto nos enseña algo muy poderoso. Debemos cuidar nuestro corazón y no permitir que nada, ni siquiera algo bueno como admirar a un líder espiritual, nos distraiga de Dios. Y aquí entra otra vez la idea de la ley de atracción, que tanto llama la atención en nuestros días. Cuidado con poner tu fe en objetos o personas, pensando que por sí mismos tienen poder.
Recuerda siempre que el poder auténtico viene directamente de Dios y de tu conexión con Él, no de un amuleto o ritual. Ándale, enfócate en Jesús y verás cómo eso te transforma desde adentro hacia afuera. Todos sabemos que los seres humanos tenemos una tendencia bien curiosa: idolatrar aquello que admiramos profundamente. Imagínate nomás cómo habría aprovechado Satanás esta debilidad si hubiera tenido acceso al cuerpo de Moisés. El enemigo conoce muy bien cómo distraer a las personas de su verdadera conexión con Dios, usando cosas buenas para convertirlas en trampas espirituales. Eso mismo sucede hoy cuando ponemos nuestra fe en objetos materiales, olvidándonos que es Dios quien mueve todas las piezas del juego. Piénsalo así: si la tumba de Moisés hubiera sido conocida, probablemente hoy habría peregrinaciones, altares y rituales alrededor de sus restos. ¿Ves cómo algo sagrado puede convertirse en una trampa si perdemos la perspectiva? La Biblia menciona claramente en Éxodo capítulo 20 versículo 3, NTV: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. El problema no es admirar o respetar a alguien, sino colocarle por encima de Dios mismo. Y ahí es donde entra nuestro enemigo espiritual, aprovechando nuestras debilidades para distraernos de Jesús. Ahora, ¿qué relación tiene esto contigo y conmigo en nuestro día a día? Mucha, de hecho. En tiempos modernos, quizá no adoramos cuerpos o tumbas, pero sí podemos caer en la trampa de poner nuestra fe en cosas materiales, rituales específicos, objetos especiales o incluso en líderes religiosos carismáticos. La famosa ley de atracción nos habla de enfocarnos en lo que queremos atraer, pero ojo con no confundir esto con idolatría. Mantén siempre tu atención en Jesús, en Dios, y recuerda que Él es quien da sentido y poder a cada práctica espiritual que adoptes. El misterio alrededor de la muerte de Moisés realmente es fascinante, ¿a poco no? La Biblia nos cuenta en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6, NTV: el Señor lo enterró en un valle cerca de Bet-peor, en Moab. Pero hasta el día de hoy nadie conoce el lugar exacto. Imagínate cómo debió ser eso, Dios mismo tomando cuidado de sepultar personalmente a Moisés. ¡Qué honor más increíble! Pero también qué sabiduría al mantener ese lugar oculto del pueblo. ¿Sabes por qué Dios tomó esta precaución? Precisamente porque Él conoce bien nuestras debilidades humanas, esas ganas naturales que tenemos de venerar aquello que admiramos profundamente. Dios sabía que, si el lugar fuera conocido, en un 2x3 la gente comenzaría a hacer del cuerpo de Moisés un objeto de culto, olvidando la esencia misma de la verdadera adoración. Por eso el lugar fue intencionalmente mantenido en secreto, evitando así que se desviaran de la adoración genuina a Dios. Y eso nos enseña algo fundamental para nuestra vida espiritual. Hoy, Dios quiere nuestra atención completa y exclusiva, sin distracciones ni intermediarios. Muchas veces en nuestras vidas, buscamos señales físicas, lugares sagrados o métodos específicos para manifestar lo que deseamos mediante la ley de atracción. Sin embargo, recuerda siempre que es la fe en Jesús, más que cualquier lugar o símbolo, la que realmente activa milagros y transforma realidades. Así que, cuidado con confundir el objeto con la fuente. Nuestro foco debe ser siempre Dios mismo, y no aquello que Él usa para bendecirnos. ¿Alguna vez sentiste que ciertas cosas en tu vida parecen una batalla constante, como si algo más estuviera pasando detrás de las cortinas? Pues déjame decirte, eso no es solo cosa tuya. Fíjate que la Biblia nos presenta un escenario sorprendente en Judas, capítulo 1, versículo 9, NTV: de ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente dijo: que el Señor te reprenda. ¡Ya! Ahí se revela claramente que detrás de lo visible existe una lucha espiritual constante. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿por qué justo pelear por el cuerpo de Moisés? Es porque Satanás sabía perfectamente que si lograba obtener ese cuerpo, podría haber confundido al pueblo de Israel, llevándolo a la idolatría. Y Miguel no lo iba a permitir. Aquí hay algo poderoso para aprender. La batalla espiritual no siempre es evidente a simple vista. Muchas veces ocurre detrás de situaciones cotidianas, conflictos familiares o problemas laborales. Son peleas invisibles, pero que afectan directamente nuestra vida diaria. Por eso mismo, debemos aprender del ejemplo de Miguel, que no confió en su propia autoridad, sino en la autoridad absoluta de Dios. La clave aquí no es enfrentarse cara a cara con lo negativo, usando la propia fuerza, sino acudir a la autoridad superior que es Jesús. Por eso,
Si estás pasando por una situación difícil, en vez de frustrarte o desgastarte emocionalmente, recuerda el ejemplo del arcángel Miguel y entrega tus batallas espirituales directamente en las manos de Dios. Verás cómo cambia tu perspectiva y tus resultados. La actitud del arcángel Miguel en esta batalla nos deja una lección que vale oro puro, amigo mío. Observa cómo Miguel, siendo uno de los ángeles más poderosos del cielo, no se lanzó a enfrentar directamente al enemigo con sus propias palabras o autoridad. Más bien, con total humildad y confianza en Dios, declaró firmemente: Eva, que el Señor te reprenda. Judas capítulo 1, versículo 9, NTV. Esto es clave, porque demuestra que la verdadera fuerza no está en nuestra capacidad, sino en reconocer la autoridad suprema de Dios. ¿Has notado cómo muchas veces, cuando enfrentamos un problema, tendemos a actuar por impulso y tratamos de solucionar las cosas por nuestra cuenta? Pues aquí Miguel nos da un gran ejemplo de cómo enfrentar las dificultades espirituales en nuestra vida cotidiana. En vez de dejarnos llevar por el orgullo o la frustración, podemos hacer exactamente lo mismo. Confiar en Jesús, entregar nuestras peleas internas y externas en sus manos y creer que Dios actuará en nuestro favor. Te pongo un ejemplo sencillo para que lo puedas aplicar en tu día a día. Imagínate que tienes conflictos frecuentes en tu trabajo o en casa. En vez de intentar pelear tú mismo y generar más tensión, prueba entregar esa situación a Dios mediante una oración sencilla, pero poderosa. Señor, tú tienes control sobre esto. Ayúdame a manejarlo según tu voluntad. Haciendo esto, te estarás apoyando en una autoridad superior, exactamente como Miguel hizo frente a Satanás. ¿Te imaginas cómo eso podría transformar tus relaciones y tu paz interior? ¿Sabes? Esta disputa espiritual pelo-cuerpo de Moisés no es un episodio aislado en la Biblia. Se conecta profundamente con otras historias bíblicas, reforzando que las batallas espirituales no son un cuento chino, sino que ocurren constantemente a nuestro alrededor. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículo 2, NTV, vemos nuevamente una situación muy similar, y el Señor dijo a Satanás: Día de hoy, el Señor te rechazó. Observa cómo nuevamente la autoridad divina es la clave en la lucha espiritual. Además, Miguel aparece más de una vez como defensor celestial, especialmente del pueblo de Israel. En Daniel capítulo 10, versículo 13, NTV, vemos algo fascinante. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los principales príncipes celestiales. Aquí, Miguel interviene nuevamente en favor del pueblo de Dios. Y si avanzamos hasta Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, vemos a Miguel encabezando una guerra en el cielo contra Satanás. ¿No te parece increíble cómo Dios tiene sus maneras estratégicas de protegernos y guiarnos? ¿Pero qué significa esto en tu vida personal? Fácil, significa que nunca estás solo en tus luchas internas y espirituales. Dios envía protección divina para ayudarte a enfrentar esos momentos complicados en tu vida cotidiana. Quizá estás pasando por una crisis de fe, o te sientes estancado con esa ley de atracción que intentas aplicar en tu vida. Recuerda que, así como Miguel defendió a Israel, Jesús está contigo en cada batalla. Por eso, más que luchar solo, acércate con confianza al poder espiritual verdadero, el poder de Dios, que siempre está listo para intervenir en tu favor. ¿Has escuchado alguna vez eso de que la historia siempre se repite? Pues la Biblia tiene un curioso patrón donde lo que pasó antes vuelve a tener relevancia en el futuro. Algunos teólogos creen que Moisés podría regresar a la tierra como una de las dos famosas testigos mencionadas en Apocalipsis, capítulo 11. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Eso mostraría que Dios siempre tiene un propósito aún mayor detrás de cada detalle, incluyendo el misterioso cuerpo de Moisés. Piénsalo así, Moisés ya había demostrado en vida que tenía una conexión especial con milagros impactantes, como convertir agua en sangre o traer plagas sobre Egipto. Curiosamente, las dos testigos mencionadas en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, NTV, tienen poder para cerrar el cielo y convertir las aguas en sangre y enviar sobre la tierra cualquier clase de plagas. Parece una conexión directa, ¿no? Justamente por eso, algunos estudiosos sugieren que Moisés podría regresar, confirmando aún más que cada acontecimiento bíblico tiene una razón más profunda. Ahora, imagina cómo esa perspectiva podría influir en tu propia fe hoy. ¿Te has preguntado por qué Dios permite ciertas cosas en tu vida o por qué algunos deseos, aunque visualizados intensamente conforme la ley de atracción, todavía no se cumplen? Recuerda, Dios no trabaja con coincidencias. Él tiene una razón específica
y un tiempo perfecto para cada situación. A veces, lo que vemos como demora o dificultad es simplemente Dios preparando algo aún más increíble y significativo en nuestro camino, algo que ni siquiera imaginamos todavía. Conocer la historia de Moisés y la disputa espiritual sobre su cuerpo no es solo interesante, sino que también nos trae grandes enseñanzas para nuestra vida diaria. Muchas veces creemos que las batallas espirituales son fenómenos extraordinarios, lejos de nuestro alcance cotidiano, pero en realidad ocurren todo el tiempo a nuestro alrededor. Por ejemplo, cada vez que te sientes inseguro, desanimado o que pierdes la fe, estás enfrentando una batalla espiritual. ¿Y sabes cuál es el secreto para vencerlas? Entregar tu lucha a Jesús y respetar su autoridad divina. Ahora hablando claro, hay algo que solemos pasar por alto y que Moisés nos muestra claramente: el peligro de la idolatría. A veces pensamos que idolatría significa únicamente adorar imágenes o esculturas, pero la realidad es mucho más sutil. Idolatría es colocar cualquier cosa antes de Dios, incluyendo el dinero, la fama o incluso el éxito personal. Cuidado, porque cuando eso ocurre, la ley de atracción deja de funcionar como debería, ya que te desconectas de la verdadera fuente, Dios mismo. Por eso, si realmente quieres atraer bendiciones, abundancia y manifestar lo mejor para tu vida, primero debes reconectar tu corazón con la fuente correcta. Un excelente recurso para profundizar en esto es el libro Atrae la abundancia divina, la ley de la atracción a través de la Biblia. Una obra maravillosa que enseña a combinar la espiritualidad cristiana con la ley da atracción, sin caer en idolatrías o distracciones superficiales. Este libro ofrece herramientas prácticas para que empieces ya mismo a vivir esa conexión auténtica con Dios, alineando tu vida espiritual y material con abundancia real. Si te fijas bien, los números en la Biblia nunca son accidentales, siempre tienen un propósito especial. Moisés vivió exactamente 120 años y, según Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, NTV. ¿Y sabes por qué esto importa? Porque nos recuerda que, cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te mantiene fuerte hasta que cumplas tu misión, sin importar tu edad. Así que olvídate de decir que ya es demasiado tarde para cumplir tus sueños. Además, ¿no es curioso cómo la vida de Moisés se divide perfectamente en periodos de 40 años? Primero príncipe, luego pastor y finalmente libertador. Esto también nos enseña algo valiosísimo. Cada etapa de nuestra vida tiene un sentido espiritual y es una preparación para lo que viene después. A veces pensamos que ciertas fases de nuestra vida no tienen sentido, que son solo pérdidas de tiempo, pero no es así. Dios usa esos años en el desierto para fortalecerte y prepararte para algo más grande. Y hablando de números impresionantes, recordemos las 10 plagas en Egipto. 10 milagros poderosos con los que Dios mostró su autoridad usando a Moisés. Esto nos enseña algo que va más allá de la simple historia bíblica. Cuando actúas alineado con Dios, con fe y siguiendo sus instrucciones, empiezas a atraer cosas extraordinarias a tu vida. Pero recuerda, la clave está en mantener siempre tu enfoque en Dios, no en los milagros en sí. ¿Quieres aprender más sobre cómo vivir este equilibrio entre la fe y la manifestación divina en tu vida cotidiana? Pues quédate conectado, porque aún hay más por descubrir.